La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida una vez más a Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Gracias, Leonardo. Y bueno, pues para informar al auditorio de los contratos otorgados por el gobierno hasta la mitad del año mediante licitación y adjudicación directa en esta revisión que realizó Mexicanos contra la Corrupción, que titula La adjudicación directa como regla. Pero si te parece bien, empecemos por hacer la distinción ante el auditorio. ¿Qué es una contratación mediante licitación y qué es una contratación mediante adjudicación directa? Sí, claro, pues de acuerdo con la ley hay tres formas en las cuales el gobierno puede o debe contratar o adquirir cualquier tipo de bien o servicio que necesite. El primero es la licitación pública. La licitación pública es un proceso que está abierto a cualquier persona que tenga la capacidad para ofertar un bien o servicio que necesite el gobierno. Es un proceso que se realiza a través de diferentes rondas en las cuales hay una convocatoria abierta, cualquiera se acerca participa, cumple con una serie de bases y el gobierno escoge el que le ofrezca el mejor precio y la mejor calidad. Hay otros dos procedimientos que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, deberían usarse de manera excepcional. Se tratan de la adjudicación directa y de la invitación restringida. La invitación restringida es como la licitación, con la salvedad de que solamente se trata de 3 empresas, como mínimo, que son invitadas directamente por el gobierno para participar, y de entre esas 3 escoge a una de ellas. Y la adjudicación directa, a diferencia de los dos procesos anteriores, no implica la invitación de varias empresas, sino que directamente el gobierno invita a participar a una sola empresa y le asigna de manera directa el contrato sin que haya un proceso de competencia, sin que haya un proceso en el que diversas empresas participen, sino que se trata de un contrato que se entrega, digamos que unilateralmente por parte del gobierno. De estos 3 procesos, la ley señala que debería ser el más utilizado, debería ser la licitación pública. Esto lo dice la Constitución, esto lo dicen todas las recomendaciones internacionales y se supone que la adjudicación directa debería ser el que menos se utiliza. Tan es así que, haciendo una revisión hacia atrás de los discursos y de las promesas del presidente, nos encontramos con que dentro del Plan Nacional de Desarrollo existe literalmente una propuesta para prohibir, dice el Plan Nacional de Desarrollo, las adjudicaciones directas. Lo que nos dice el libro del presidente López Obrador 2018 de salida es que para solucionar o para empezar a atender el problema de las promociones compras del gobierno se necesitan, y esto también es una cita textual, licitaciones abiertas y la vigilancia de la ciudadanía. Entonces, por todos lados, todo nos dice que lo que debería utilizarse de manera primordial para contratar es la licitación pública. Y lo que nos encontramos cuando revisamos los contratos de este 2019, como ya adelantaba, es precisamente que 77% de todos los contratos que se han entregado hasta este momento, que al final de junio eran 76.613 contratos, se han entregado por el método que se supone que se va a eliminar, que se supone que debe utilizarse el menos, que es la adjudicación directa. 3 de cada 4 contratos se han estado dando por esta vía. ¿Qué dice la ley al respecto? Es decir, si hay algunos preceptos legales que te dicen cuándo se justifica una adjudicación directa. Sí, tenemos una serie de supuestos de excepcionalidad en la ley, en los que la adjudicación directa está en orden cuando se cumplen alguna serie de requisitos. Los principales o más destacados es cuando se trata, por ejemplo, de casos de emergencia nacional, casos que estaban o que no estaban contemplados y que ameritan una inmediatez en la adquisición, por ejemplo, cuando se enfrenta a un desabasto que no estaba contemplado, cuando se trata de un desastre natural, cuando se trata de una emergencia.
Y como hay otra serie de supuestos, cuando hay solamente un oferente en el mercado, pues no puedes hacer una licitación pública porque nadie más te puede ofrecer un producto. En fin, son una serie de diversos supuestos que están especificados tanto en la ley de obras como en la ley de adquisiciones, pero lo interesante o lo que está sucediendo es que todas esas excepciones están siendo invocadas de manera descontrolada, desmedida, y entonces así es como estamos en el caso que actualmente nos ubicamos, que es que un procedimiento que debería usarse de manera extraordinaria y en la menor cantidad de ocasiones posible, se ha convertido, por el contrario, en la regla. Porque en cualquier procedimiento, en la gran mayoría de las compras del gobierno, lo que está sucediendo es que se invoca algún proceso, alguna de estas cláusulas de excepcionalidad que dice, aquí está pasando algo que no me permite hacer una licitación porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque se cumple alguno de los supuestos, y entonces se está abusando de las cláusulas de excepción. De este 77% de contratos que fueron otorgados por adjudicación directa, ¿se tiene la información de qué porcentaje sí se justifica con estos preceptos que ya has mencionado? Aquí hay que señalar que decir que este porcentaje se trata de adjudicaciones directas no quiere decir que todas se traten de corrupción. Claro. Y no quiere decir que todas sean ilegales, todo lo contrario, todas y cada una de ellas están amparadas legalmente porque se hace una justificación en el momento de hacer la contratación y de hacer los diversos procedimientos que marca la ley. Entonces, todas estas compras se encuentran con estricto apego al derecho. El problema es que se hace una interpretación, digamos, muy formalista de la ley, en los cuales los supuestos se cumplen de manera extraordinaria, o digamos que solamente de manera declarativa. Creo que el caso más mediático de todos y que nos da evidencia de esta clase de cosas fue lo que sucedió con las pipas, por ejemplo. Las pipas, en el momento que se dio la crisis de desabasto, realmente la justificación que se hizo para hacer un procedimiento al margen de la ley, en el cual hubo una comisión que viajó a Nueva York, donde no hubo un proceso de licitación pública, donde no se invitó a las empresas mexicanas, todo se justificó por la declaración del presidente de estamos ante una emergencia. Y no se necesitó ninguna evidencia más. Como se dijo, estamos en una emergencia, y como la ley permite que una emergencia se salte el proceso de licitación, así lo hicimos. Ese es el caso más mediático de todos, pero en el resto de procesos ha sucedido exactamente lo mismo. Recordarán, por ejemplo, que al principio, cuando se iba a hacer la refinería de Dos Bocas y se hizo una invitación restringida, que se declaró desierta después, pero en ese momento se hizo un proceso de invitación restringida. El gobierno, el propio presidente dijo en su conferencia mañanera, no hacemos una licitación pública porque estas son las mejores empresas, porque nosotros las invitamos, porque nosotros tenemos legitimidad para hacerlo y no tenemos que hacer una licitación. Y entonces sí, adelante. No se necesitó ninguna otra justificación más que eso. Correcto. Ahora, es de suponer que la adjudicación directa sería la excepción de la regla, es decir, salvo determinadas condiciones, se dará por adjudicación directa y la regla debería ser la licitación pública en aras de la transparencia. Sin embargo, aquí parece ser todo lo contrario, ¿no? Que la aplicación directa se ha convertido en la regla y la licitación en la excepción. Así es. Ese es como el principal foco de atención que queremos señalar, porque entonces el procedimiento que debería usarse lo menos posible actualmente se usa en 3 de cada 4 contratos. Y hay diferentes problemas aparejados alrededor de que 3 de cada 4 contratos se den de manera directa. Uno es que genera incentivos para distorsionar el mercado, porque en lugar de que tengas procesos de competencia, tienes un proceso en el cual el gobierno directamente elige a quién es el operante. Y entonces aquí se abren incentivos negativos para corrupción, pero también para precios que están
diferentes o distorsionados a los del mercado. Y si bien este gobierno, por ejemplo, ha tratado de hacer procesos de centralización para algunas compras, no lo ha hecho en todas. Y entonces seguimos teniendo pequeñas oficinas a lo largo de todo el país que discrecionalmente están decidiendo a quién le dan el contrato. Y pues eso también genera un efecto negativo en términos de mercado, porque es el Estado asumiendo que él conoce mejor que el mercado la situación, que el burócrata en su pequeña oficina puede decir cuál es la empresa que él decide que le conviene, ¿no? Y en esto pues se abren muchas puertas para la corrupción, para la impunidad, para la ineficiencia. Y es algo que nosotros mismos ya hemos detectado en el pasado, porque a través de estos mecanismos hemos encontrado como por adjudicación directa, ya en esta administración, se han dado contratos a empresas fantasma, o se han dado contratos a empresas que no deberían recibirlos, porque ya estaban inhabilitadas, y a pesar de eso, mediante un proceso de adjudicación directa, pueden saltarse estas trabas y aparecen ganando contratos. Estamos charlando con Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Y nos podrías informar, Leonardo, qué diferencia hay entre este gobierno y gobiernos anteriores en cuanto a esta práctica de adjudicación directa de los contratos? Creo que esto también vale mucho la pena recalcarlo, qué bueno que lo mencionas, porque si lo comparamos con administraciones anteriores, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas fueron 72% de los contratos. Hay que recordar que ahorita el número del que estamos hablando no es 72, sino es 77%, entonces esta administración está contratando en más de lo que se daba en contrataciones directas en promedio en los años anteriores, y en promedio las licitaciones públicas solamente se usaban en 15.9% de las ocasiones. Ahorita estamos en 16%. Entonces, lo que nos muestra esto, perspectiva comparada, no es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo una anormalidad respecto al pasado, sino que al contrario, está siendo parte de una tradición muy mexicana de otros sexenios, que es dar alrededor del 75% de los contratos de manera directa. Lo que para nosotros es preocupante es, uno, la ley y la Constitución señalan que debería ser el método menos utilizado, las recomendaciones internacionales señalan que debería ser el método menos utilizado también, y el propio presidente en sus libros, en sus promesas de campaña y en su Plan Nacional de Desarrollo dice que ya no deberían existir las contrataciones directas. Y los resultados son estos. Estamos viendo lo mismo que en el pasado. Claro. Leonardo, buen día. Saluda Marcela Pámanes. Quiero preguntar, toda excepción necesita una justificación, ¿no? Y debe de contar además con un dictamen oficial de por qué se hace esa excepción. ¿Este tipo de documentos está al alcance de todos los mexicanos? ¿Está verdaderamente accesible y validada por los órganos inclusive de control interno del propio gobierno federal? ¿Qué tal, Marcela? Pues, primero, estos contratos sí se encuentran disponibles en la plataforma de Compranet. Uno de los grandes problemas es que esta plataforma es poco amigable para el ciudadano, entonces sí requiere un poco de paciencia para lograrlo encontrar, pero en la página de Compranet existe. Desde la sociedad civil hemos hecho esfuerzos para tratar de hacer más accesible esta información. Por ejemplo, hay una plataforma que creó una organización civil que se llama Contrato Book, en la cual tú puedes buscar el nombre de una empresa y puedes ver si ha recibido contratos en una plataforma mucho más amigable. Nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, creamos una plataforma que se llama Diorama, que también trata de permitirle al ciudadano buscar el nombre de una empresa y saber si ha aparecido en un contrato o si ha recibido señalamientos de actos de corrupción en el pasado. Entonces, sí es posible conocer cada uno de los contratos. Y el tema es que en cada uno de estos procedimientos hay una serie de funcionarios públicos que avalan en los documentos que se cumplen con las formalidades legales. Y como es un proceso que está pasando constantemente a lo largo del país y que no ha sido modificado en su procedimiento, salvo los procesos que se han centralizado y que también no hemos visto mayores resultados, porque, por ejemplo, la licitación de medicamentos todavía no ha progresado, lo que vemos es que en los procedimientos los funcionarios que intervienen justifican en un par de párrafos la excepcionalidad de la ley, que básicamente es una fórmula muy sencilla, es de conformidad con el párrafo X del artículo C,
de la ley de adquisiciones, yo estoy en esa situación y entonces con los mismos funcionarios que están aquí presentes decidimos invitar a una sola empresa y están los documentos que continúan, pero digamos que se hace simplemente con una formalización legal por parte de los funcionarios públicos. Leonardo, pero también tenemos que reconocer que hay rangos, ¿no?, de los montos máximos y los montos mínimos, para que luego ya se establezca qué tipo de procedimiento se sigue en la ejecución de alguna obra o alguna adquisición. ¿Se están respetando este principio de montos máximos y montos mínimos? Ciertamente existe también en la ley esta justificación que señala que en los procesos más grandes en términos monetarios debe utilizarse la licitación pública. Hasta el momento lo que hemos encontrado es que ciertamente los contratos que se han licitado han sido los más grandes en términos monetarios, pero lo que nos interesa destacar en este y en todo momento es que las adjudicaciones directas, que en este momento suman alrededor de 61,000, equivalen a 55,000 millones de pesos. Entonces sí se ha cumplido, digamos que esa última regla de que los contratos más grandes sean los que se licitan, pero precisamente la puerta de la corrupción muchas veces se encuentra en esos, digamos, entrecomillados, pequeños contratos de 5 millones de pesos, 10 millones de pesos o 20 millones de pesos, que se entregan sin que haya un proceso de competencia. Y entonces lo que nos hemos encontrado es que también hay grupos que han ganado diversos contratos a través de diferentes empresas que se encuentran relacionadas o vinculadas entre sí mismas y que solamente simulan competir, por ejemplo. Y entonces así tenemos como muchos pequeños contratos se convierten realmente en grandes cantidades de corrupción. Claro, porque finalmente ahí ya lo que le apuestan es al volumen, ¿no? A que no sea nada más un contrato, sino sean muchos contratos que se adjudican de esta manera. Exactamente, y es una práctica que es común y que incluso ha sido denunciada en el pasado, pero que también ha sido denunciada en el presente. Una de las últimas investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción contra el superdelegado Lomelí en Jalisco es que precisamente tenía una red de empresas que simulaban competir entre ellas y que digamos que se repartían los contratos que ganaban unas y otras, aparentando competencia. Y a propósito de la mención del Estado de Jalisco, ¿hay algunas entidades donde se dé de manera más fácil esta adjudicación directa o por lo menos más recurrente? Lo que hemos encontrado es algunas variaciones de volumen respecto a las propias trabajos de las empresas, de las instituciones del Estado, porque por ejemplo hay una fuerte concentración de casos de esta naturaleza de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actualmente en el noroeste del país, porque allá hay un proceso muy fuerte de inversión en carreteras. Por ejemplo, el programa que es el Andar en Sinaloa para reconstrucción de carreteras y del Bajío. Entonces, tiene que ver un poco más con la actividad del gobierno, pero se distribuye en cierto sentido de manera uniforme. Una vez más, porque si bien se trata de funcionarios públicos que están violando o digamos que están interpretando la ley de una manera mañosa, por decirlo menos, pues esa restricción se aplica de igual manera en todo el país. Muy bien, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto. Buenos días.